Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Areza, les doy la bienvenida como siempre a este espacio semanal Viajes al Interior, este programa que hace parte del canal de YouTube Parceros por el Mundo. Estoy muy feliz porque hoy vamos a tener las claves para aumentar nuestra autoestima. Ustedes saben que todos hemos pasado alguna vez en la vida por un problema de autoestima. Por lo tanto, estas van a ser herramientas que nos van a permitir aumentarla, mejorarla, nivelarla y sentirnos mejor con la vida. Así que este programa vamos a tener dos sesiones. La primera parte van a ser todas estas claves que van a tener que ver con lo intrapersonal, es decir, las decisiones que tomo yo conmigo misma. Y la segunda parte va a tener que ver con las interpersonales, es decir, las decisiones que yo debo tomar con los demás para mantener en alto mi autoestima. Por supuesto, vamos a tener a nuestra coach y psicoterapeuta Luz Beatriz Orrego. Bienvenidos. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a este altillo a mi madre Luz Beatriz Orrego, quien es nuestra coach y psicoterapeuta, para hablar sobre estas primeras claves. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien por acá, ya felices, emocionados con nuestra terapia de luz. Eso está genial, eso me encantó, qué idea tan chévere. Sí, después les voy a contar un poquito de qué se trata, pero empezamos, ¿qué te parece si empezamos inmediatamente con estas claves intrapersonales? Me encanta. ¿Sí? Hagámosle, ¿Listo? claro. Empecemos entonces con la número 1. Háblate como si fueras un amigo. ¿Cuántas veces a tus amigos les has dado moral, les has dado todo el ánimo del mundo, les has subido su autoestima? Les has dado asesoría emocional y cuántas veces te has tirado tan duro a ti mismo. Háblate siempre como si fueras un amigo. Clave número 2. No le tengas miedo a la soledad. A veces estar solo es la mejor manera para reencontrarnos con nosotros mismos, identificar cuáles son nuestras emociones, qué es lo que estamos sintiendo, por qué nos sentimos solos, y esa vocecita que nos habla por allá, que yo la llamo la voz de la conciencia o la conciencia refleja, te va indicando más o menos el camino de cómo mejorar y clarificar y escalar tu autoestima. Clave número 3. Mantén una postura de poder, como los superhéroes. ¿Sabes cómo son los superhéroes, Dani? Me imagino que sacan pecho, brazos, de todo. Sacan pecho, brazo, el hombro es levantado, la mirada es erguida. Dicen que cuando nosotros asumimos una pose de poder durante 1 o 2 minutos al día, antes de salir a realizar nuestras actividades, aumentamos la testosterona en un 20%. ¡Wow! Clave número 4. Para no sentirte frustrado, ponte metas realistas, aunque estas sean más pequeñas. No hay necesidad de emprender de una vez un camino de principio a fin, sino que vámonos en la vida en el paso a paso. Con esto evitamos que haya problemas de estrés y de ansiedad y por lo tanto que se nos disminuya nuestra autoestima. Clave número 5. A veces no queremos hacer nada. No pasa absolutamente nada, no te sientas culpable. Es natural que a veces nuestro cuerpo y nuestra mente quieran estar en reposo. Entonces tómate esa señal para aprender a identificar y para aprender a estar en reposo. Clave número 6. Escribe 3 cosas importantes que hayas logrado durante el año. Por pequeñas que sean, eso te va demostrando cómo es tu valía personal y qué tan importante es lo que has hecho año a año y con tu vida. Clave número 7. Mírate en el espejo. Mirarse en el espejo de alguna manera es reconectarnos con nosotros mismos. Cuando nos miramos al espejo, realmente lo que estamos es haciendo una identificación personal de quién somos. Y por último, clave número 8. Escúchate muy bien lo que te dices, porque a veces somos muy crueles y nos decimos cosas muy duras. Y acuérdense que nosotros funcionamos por programación neurolingüística. A veces esas expresiones que usamos de yo tan bruto, yo tan pollo, qué cueva y ese tipo de cosas que nos decimos son muy fuertes y lastiman mucho nuestra autoestima, pero sobre todo nuestra autoimagen. Exacto. En otro programa más adelante podemos ampliar un poco
sobre este tema de lo que nos decimos, ¿no? De qué implicaciones tiene tan negativas en nuestro cerebro y en nuestra vida, ¿no? De hecho, se me ocurre que podamos hacer un programa exclusivamente para el próximo año en PNL, Programación Neurolingüística, para que miremos un poquitico la profundidad que tiene este tema cuando nos tratamos mal, consciente o inconscientemente. Exacto, el alcance de nuestras palabras. ¡Listo! Ahora vamos entonces con la segunda parte, con estas claves que tienen que ver con lo interpersonal, es decir, con los otros. Listo, empezamos entonces con la clave número 1. Aprende a realizar acciones altruistas. Cuando tenemos baja autoestima o tenemos lastimada nuestra autoestima, generalmente nos volvemos muy hiperconscientes y muy hipervigilantes de nosotros mismos, nos tiramos muy duro. Entonces aprendamos a poner la mirada hacia afuera, a ayudar a otros. ¿Qué tal, por ejemplo, un voluntariado? ¿Qué tal una acción social en la que nosotros nos desconcentremos de nosotros mismos, empecemos a ayudarle a los demás y eso va a hacer que mejore nuestra autoestima? Fantástico. Clave número 2. Ponte guapo o guapa y cambia tus fotos de perfil en tus redes sociales. Recuerda que tú no eres el perro, tú no eres el gato, tú no eres la mascota. Tú eres una persona al frente de esa red social. Esto lo he practicado con muchos de mis pacientes y tiene un efecto gigante. Cuando les digo, cámbiate el look, ve a una peluquería, hazte algo, cámbiate el color del cabello, etcétera, y cambia tus fotos de perfil, se sienten de verdad bastante empoderados. Eso es verdad, aunque uno esté todo el día en la casa, maquillarse un poquito, hace la diferencia, y tomarse una fotico de vez en cuando también, ¿no? Porque sí, suele mucha gente tener esa foto de perfil de perro, gato, pero también de cosas, del carro, de la moto, de la casa. No tiene sentido. Bueno, la semana pasada trabajé con una persona con violencia intrafamiliar, con un caso de violencia intrafamiliar, y se sorprendió cuando le pedí que qué tal si se cambiaba el color del cabello de negro a rubio y se hacía algo, y enhorabuena, me hizo caso y está dichosa. Me dice, yo no sabía que yo era tan hermosa. Imagínate, un pequeño cambio que hagamos. Un pequeño cambio. Deconstruye esa vieja idea que teníamos de nosotros mismos. Entonces ahí está esta clave fabulosa. Ahora vamos con la clave número 3. Hace un cambio de look muy relacionado con la anterior, pero acá es vaya y hágase un cambio de look, cambie el color de su ropa, ensaye otro tipo de prendas, otro tipo de estilo en sus uñas, otro tipo de estilo en su cabello. Si queremos tener resultados distintos, también necesitamos hacer cosas distintas. No podemos tener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Entonces, ¿qué tal si ensayamos esta clavecita que seguramente nos va a subir mucho, mucho, mucho la autoestima? Eso es verdad. Y es muy cierto para los que nos ven en los países fríos o en las ciudades muy frías, es cierto que la gran mayoría de las personas tiene muchas prendas negras en el closet y esto nos deprime aún más. Entonces tener y usar ropa de diferentes colores es muy cierto que nos sube un poco más la energía y el autoestima. Eso es muy cierto. Así es. Clave número 4. Improvisa un spa en casa o si tienes dinero, ve a un spa. Te vas a sorprender con el resultado. Muy bien. Y clave número 5. Por cada cosa que logres, date un pequeño premio. Un helado o algo para tu closet. A los hombres les gusta tener productos como en su caja de herramientas, etc. Regálate algo por cada cosa que logres. Fabuloso. Y la última, clave número 6. Aprende a retarte a aprender algo nuevo. Nadar, bailar, cocinar, tejer, bordar, coser, realizar alguna artesanía, etc. Esto sin lugar a dudas te va a desconectar de ese episodio de irrealidad en la que vivimos cuando tenemos la autoestima baja y nos va a conectar de nuevo con el presente, ayudándonos a sentir útiles y a sentir productivos. Eso sin duda va a mejorar nuestra autoestima.
Así es. Mil gracias, madre, por estos consejos maravillosos. Esperamos que todos lo pongan en práctica. Y algo muy importante, a veces es bueno salir de esa zona de confort, ¿no? A veces es bueno salirnos de eso que regularmente hacemos y transformar un poco nuestro carácter, nuestra personalidad, retarnos, redescubrirnos. Eso también es... Claro, es que Dani, si seguimos haciendo exactamente lo mismo, como lo venimos haciendo, y nos damos cuenta que los resultados no son buenos, entonces hay que cambiar la estrategia. Esta vida es una vida de estrategias y hay que aprender a transformarlas para vivir más tranquilo y vivir más equilibrado. Así es, y vinimos a este mundo a ser feliz. Te amo. Muchas gracias, madre, por este espacio. Gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les sirvan mucho estos consejos y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Chao. Un abrazo, chao.